tenían comunión unos con otros. Y alguien me puede decir: pastor, yo no tengo conflictos con nadie. Eso no necesariamente significa que tenemos comunión. Esta palabra comunión significa participación fraternal. Una de las definiciones tiene que ver con compartir actividades. Especialmente se usa en la iglesia como cuando dos personas se van a casar, pero también se habla de tener cosas de interés común. Cuando dice la escritura que tenían comunión los unos con los otros, es que tenían intereses en común. Pero también significa compartir una vida en común. Entonces, de alguna forma, si nosotros vamos a tener comunión, tenemos que tener intereses en común. Por eso es que comunión es mucho más que estar en un lugar físicamente juntos. Comunión es mucho más que la ausencia de conflictos. Comunión tiene que ser llevado a una acción, y parte de esa acción es tener intereses en común, compartir una vida en común. Por eso es que es más fácil si yo le hablo de tener comunión con mi esposa, porque usted dice: bueno, están casados, y como están casados tienen intereses en común, y como están casados tienen que compartir una vida en común, y como están casados tienen que estar juntos para un beneficio en común, y como están casados tienen que tener todas las cosas en común. Y nosotros podemos identificar esa parte de tener comunión en el matrimonio, y es muy fácil de aceptar. Pero en realidad las escrituras habla de una iglesia que tenía comunión, que tenían intereses en común, que tenían una vida en común, que tenían las cosas en común. Entonces, esta comunión parte de tener las mismas creencias, los mismos valores, las mismas convicciones, las mismas acciones, los mismos comportamientos. Entonces se está refiriendo a una vida dentro de la iglesia donde hay vínculos muy fuertes, vínculos muy sólidos. Esto que acabo de decir es donde nosotros comenzamos a tener algunas luchas internas, y por eso es que le digo que es algo que me está llamando mucho la atención, y estoy preguntándole al Señor. Y cuando estoy preparando el mensaje, yo pienso: ¿cómo lo digo? Y a veces cuando lo estoy preparando y estoy viendo todo lo que enseñan las escrituras, digo: qué peligroso es, qué difícil es, qué complicado es, porque de alguna manera todos tenemos ideas, todos tenemos prejuicios, todos tenemos temores, todos tenemos diferentes trasfondos de vida. Y cuando hablamos de tener comunión los unos con los otros, parece como que pudiera generar un choque y un rechazo. Pero desde la forma en que lo plantea la escritura, dice que es muy fácil tener las cosas en común si en realidad nosotros estamos en la unidad del Espíritu. Cuando nosotros vemos a un Ananías y un Zafira que en algún momento dice vendieron sus propiedades, y cuando vendieron sus propiedades ellos se pusieron de acuerdo como esposos, se pusieron como esposa y esposo, se pusieron de acuerdo y dijeron: vamos a ir a hablar con los apóstoles. Todo el mundo está vendiendo sus propiedades y todo el mundo está trayendo el dinero para que esté en común, pero nosotros vamos a hacer algo. Nosotros vamos a decir que lo vendimos en una cantidad menor. De esa manera retenemos algo para nosotros y entregamos algo que no es todo, y hacemos creer al resto de la iglesia como que si hubiésemos hecho lo mismo que el resto.
Y nosotros vemos esos dilemas y esos conflictos y esas cosas que hoy pudieran nosotros darnos temor ver que ocurrieron en la iglesia primitiva. Por eso es que tampoco yo en este tiempo estoy pensando en que vayamos un día a decir vamos a vender todas las cosas y las vamos a traer y vamos a ponerlas en el altar y que se repartan de acuerdo a la necesidad. No estoy queriendo llegar ahí. No le funcionó ni siquiera a la iglesia primitiva. Recuerden que estas dos personas murieron, y murieron porque Pedro le dijo: ustedes le mintieron al Espíritu Santo. Y hay algunas personas que no entienden cómo puede ser que alguien se muera por eso, pero quiero que sepa que entre más luz hay, más convicción de pecado hay. Y había un mover del Espíritu Santo glorioso, y la iglesia primitiva necesitaba entender, al igual que nosotros, que todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Que cuando ellos estaban mintiendo, no le estaban mintiendo a la iglesia, le estaban mintiendo al Señor. De alguna forma ellos se habían salido del diseño de comunión. ¿Por qué? Porque ya no tenían los mismos intereses en común. Ellos como pareja tenían un interés diferente a la comunidad, y ellos, por causa de eso, tomaron acciones contrarias a lo que iba a llevar a la comunión. Entonces, comunión unos con otros, la definimos una vez más, es tener intereses en común. En este contexto nos dice que la iglesia primitiva tenía una cualidad primordial: tenían todas las cosas en común. Todos los que habían creído estaban juntos. Entonces hablamos de comunión, es mucho más que tener actividades sociales. Amén. ¿Qué es lo que nos va a unir? Quiero que vaya conmigo a Filipenses capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora. Quiero plantearle desde dónde nosotros podemos comenzar a caminar en comunión. ¿Qué nos puede llevar a tener esa comunión los unos con los otros? Y una de las cosas que nos habla aquí Pablo en Filipenses es de una comunión en el evangelio. Por eso es que cuando nosotros leemos en Hechos capítulo 2, lo primero que leemos es que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina es fundamental para que podamos tener comunión. Y una vez más aquí en Filipenses nos reafirma esto cuando dice comunión en el evangelio. Vamos a partir de una comunión que está fundamentada en el evangelio. El mensaje del evangelio es la base de nuestra comunión. Y el evangelio no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo por nosotros. Y el autor del evangelio es Dios. Es Dios quien nos dio el evangelio, es Dios quien nos dio su palabra, es Dios quien nos da el mensaje, es Dios quien nos da el plan de salvación. El evangelio lo es todo y es nuestro único mensaje. A mí me da la sensación, hasta el día de hoy tengo esta sensación, que no todos le hemos dado al evangelio y a la palabra el nivel de honra y de autoridad que la escritura tiene. Creo que hasta el día de hoy todavía, si nos pusiésemos a hacer una encuesta acerca de la honra que le damos a las escrituras, acerca de la autoridad que las escrituras tienen, es posible que todavía hayan personas en este lugar que tengan dudas, que tengan preguntas, que tengan algún nivel de
de que no entienden completamente lo que significa ser un creyente que está bajo la autoridad bíblica. Y por eso se nos complica el recibir el evangelio. Y por eso es que en un matrimonio podemos dar una misma enseñanza bíblica y tener dos reacciones. La esposa puede reaccionar de una manera y el esposo puede reaccionar de otra manera. Los hijos pueden reaccionar de otra manera ante la misma palabra. Porque no es un asunto de la palabra, sino es un asunto de la persona. Entonces, muchas veces la comunión se ve fracturada, la comunión no se logra alcanzar porque no tenemos un punto de referencia. Aún no hemos alcanzado ese punto de referencia en el cual todos podemos decir, le pareció bien al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no solamente es el Espíritu Santo que se nos revela en hechos, sino es el Espíritu Santo que está desde el principio en el Génesis y que es quien inspiró las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que cuando nosotros decimos le pareció bien al Espíritu Santo, es mucho más que el Espíritu Santo hablándonos hoy. Tiene que ver con lo que el Espíritu Santo inspiró a esos hombres que escribieron las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cuando nosotros escuchamos una enseñanza en el Génesis y la casa dice, hey, amén, entonces lo que estamos diciendo es, nos sujetamos a lo que dicen las escrituras. Creo que todavía estamos lejos de eso. Cuando hablamos de comunión entre los creyentes unos con otros, la comunión entre nosotros va a ser tan fácil o tan complicada como aquello que hayamos logrado acordar en nuestra casa. ¿Cuánta comunión hay en nuestra casa? ¿Cuánta unidad hay en nuestra casa? ¿Cuánto acuerdo hay en nuestra casa? ¿Cuánta vida en común hay en tu casa? ¿Cuántos objetivos en común hay en tu casa? ¿Qué tan complicado o qué tan fácil es para ti ponerte de acuerdo con tu esposa cuando se trata de tener cosas en común, de mantener la comunión en el hogar? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan difícil es? Por eso es que la iglesia no es otra cosa más que los asuntos resueltos o los asuntos no resueltos en la casa. Los conflictos que podamos tener en la iglesia, la unidad que podamos tener en la iglesia, la paz que podamos tener en la iglesia, está íntimamente vinculado con la paz que hemos logrado en nuestra casa, con la unidad que hemos logrado en nuestra casa, con la capacidad que hemos logrado en nuestra casa de estar en acuerdo. Muy difícilmente, escuche lo que le voy a decir, muy difícilmente vamos a ver personas que no se ponen de acuerdo en la casa y se van a poner de acuerdo fuera de la casa. Si se llega a dar, será muy superficial. Entonces, cuando nosotros hablamos de la iglesia, una iglesia que está llena de conflictos es una iglesia que es producto de familias que están llenas de conflictos. Lograr la comunión es algo que se logra a través del evangelio. Esto lo he dicho una y mil veces y lo voy a continuar diciendo. ¿Qué capacidad tiene tu casa para tomar el evangelio y expresarlo, predicarlo, enseñarlo y ver la actitud del corazón de cada uno de los miembros de la casa diciendo, recibimos esto, las escrituras tienen la última palabra? Eso es lo que vamos a hacer. El evangelio es donde nos encontramos en la coinonía. Por eso es que dice aquí la comunión en el evangelio. La doctrina va a producir que nosotros podamos marcar los límites de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es aceptable, de lo que no es aceptable, de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, lo que el Señor quiere que hagamos y lo que el Señor quiere que no hagamos. Esto comienza a marcar y a definir los ámbitos saludables en los cuales nosotros podemos caminar. Cuando hablamos de comunión unos con otros, estamos hablando de salud espiritual. La salud espiritual está
basada en la capacidad que nosotros tenemos de tener comunión los unos con los otros. Si somos conflictivos, es solo la manifestación de algo que necesita ser sanado en nuestro corazón. Por esta razón es que la doctrina viene primero. Y desde ahí es donde Pablo nos habla y nos enseña acerca de lo peligroso que son los falsos maestros para la coinonía. Los falsos maestros, lo primero que ataca una falsa enseñanza es la coinonía, es el acuerdo, es la unidad, es el amor fraternal. Por eso es que cuando habla la escritura de cómo tratar con los falsos maestros, habla muy fuerte. Segunda de Juan, el verso 1 dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. Ahora mire qué interesante, porque está hablando de casa. No está hablando de la iglesia. No está hablando de que venga alguien y se posicione en un púlpito y dé un sermón. Está hablando de alguien que llega a casa, pero viene con una doctrina diferente. Y quiero decirle algo. Aquí en Nicaragua, como nunca, hay gente metiéndose en las casas para enseñar cosas que no están acorde con la sana doctrina. Y eso va a provocar, y lo he visto, incluso conflictos entre esposos y esposas. Porque llega alguien a la casa que puede ser aprobado por el esposo, pero la esposa está diciendo: a mí no me gusta, y no se ponen de acuerdo. Porque llega alguien a la casa y el esposo dice: a mí no me gusta, y la esposa dice: sí, pero yo creo en lo que enseña, y genera un conflicto. Y muchas veces en la casa tal vez no se está volviendo un conflicto que lleva a una crisis grave, pero ya hay desacuerdo, hay cosas que ya no están en común por causa de que alguien llegó con una doctrina diferente. Y la escritura dice tajantemente: cuando alguien llega con una doctrina diferente, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahora, eso parece descortés. Parece descortés. Pero usted puede tener una relación con alguien que tenga una doctrina diferente, puede ser un familiar, y no lo vas a correr de la casa, pero yo te diría que le digas: no quiero hablar de esos temas. Si vas a hablar conmigo, hablemos de mi familia, hablemos de tu familia, hablemos de cualquier cosa, pero no me hables de eso. Porque la escritura dice que no le digas bienvenido, porque cuando tú lo recibes, participas en sus malas obras. De alguna manera hay un acuerdo que estás entrando. Esto es muy espiritual. Esto no es algo liviano. Por eso es que también Gálatas capítulo 1 verso 8 dice Pablo: estoy maravillado, sorprendido. Mire, yo ahora cuando leo estas cosas, después de unos cuantos años de estar en el evangelio, hay algunas cosas que se escriben que a mí no me asombran, porque yo las he visto ocurrir, y de una manera tal vez incluso peor. Pero Pablo se asombra de cómo se alejaron del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo se alejaron tan rápido? Dicen: no lo puedo creer. Ayer estaba con ustedes enseñándole y hoy se alejaron del evangelio. Y Pablo reafirma y dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí pareciera como que está dejando en evidencia que estas personas tienen un grado de intencionalidad cuando de predicar un evangelio diferente se trata. Pareciera que hay un grado de conciencia, pareciera que saben que lo que están haciendo no es correcto, pero puede ser motivado desde un interés personal o de un beneficio personal. Pero Pablo dice: más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, de alguna manera, nuestra comunión debe de estar basada en el evangelio. Si tú vas a decir, yo tengo comunión, la comunión nuestra va a estar basada en que tengamos la revelación, la misma revelación del evangelio. Por otro lado, tener comunión también está basado en una comunión en santidad. Primera de Pedro capítulo 1 verso 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad, la Escritura dice que es algo sin lo cual no lograremos ver al Señor. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 verso 4 que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, cuando hablamos de santidad, estamos hablando también de salud espiritual. Cuando hablamos de santidad, estamos hablando de vivir bajo la mente de Dios, que nuestra mente sea la mente de Cristo. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando del fundamento de cada una de las acciones de Dios, pero que también deben de ser nuestras acciones. Y en ese sentido de santidad, también Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 6, no os unáis a yugo desigual. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado este versículo ya muchas veces, pero no os unáis a yugo desigual, esta palabra yugo significa casamiento. De alguna manera, esta palabra es unirte con algo o casarte con algo que tiene una forma distinta. Es asociarte con alguien que tiene una esencia diferente. Entonces, si nosotros hablamos de que la iglesia primitiva tenían comunión unos con otros, esa comunión está basada en el evangelio, pero esa comunión también está basada en la santidad. Porque lo que el Señor está diciendo es: yo no puedo tener comunión con algo o alguien que es un yugo desigual. Y aquí comenzamos a ver algunas cosas de una manera más profunda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la iglesia primitiva, en las sinagogas estaban los fariseos, y los fariseos eran apegados a la ley. Cuando alguien caía en pecado, lo desechaban, lo excomulgaban, no le permitían arrepentirse y lo tildaban como un pecador. Ahora, en la iglesia primitiva era diferente. En la iglesia estaban llegando un montón de gente del mundo, llenos de pecado, llenos de diferentes acciones que desagradan a Dios, y la iglesia debía de abrir sus brazos como lo debemos de hacer hoy. Nosotros no estamos aquí para condenar, no estamos aquí para señalar, y deberíamos de desarrollar esa capacidad de poder abrir nuestros brazos para todos aquellos que llegan. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros debemos de volvernos personas que toleramos una vida llena de pecado. ¿Cómo nosotros tenemos comunión sin ser condenadores? ¿Cómo yo tengo comunión con los hermanos sin ser un dedo señalador, pero tampoco aprobando los pecados que puedan estar cometiendo? Esa es una de las grandes preguntas que yo tengo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para preservar la comunión cuando alguien se está desviando? Aquí nos dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Si la iglesia tenía comunión los unos con los otros, esa comunión de la iglesia nunca
nunca, 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 nunca debe de darse si hay tinieblas en uno y luz en otros. Aquí Pablo está poniendo las cosas en una perspectiva y dice: no hay comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Y qué concordia hay entre Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, escuche lo que dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Yo quiero enseñar esto de tal manera que no quiero sonar como muchas veces he escuchado a algunas personas predicar sobre esto, y a veces pareciera que nos ponemos en un lugar de superioridad o en un lugar de condenación o en un lugar de legalismo. Yo no quiero hacerlo desde ahí, pero tampoco quiero que ignoremos esto. No quiero que entremos y cometamos el error de bajar la guardia. Hermano, hoy más que nunca nosotros debemos de ser celosos del evangelio, celosos de la palabra del Señor. Hoy más que nunca, no desde una posición de superioridad, pero tenemos que aprender a identificar aquellas cosas para preservar los diseños de Dios en el mayor nivel de pureza que podamos, y aún en las relaciones. Mire, hoy en día hay muchos famosos que se convierten. Tal vez recibieron a Cristo, pero no han entrado en un proceso de transformación. Ellos fueron lavados, ellos fueron limpiados, ellos fueron perdonados. Claro que sí, claro que sí. Y puede que estén hoy en santidad, pero no han pasado un proceso. Y la iglesia está cometiendo un error. La iglesia los está tomando y los trae y los pone en los púlpitos, así de velocidad, de un día para otro. Y de repente vemos a un famoso en un Facebook Live o en un video de Instagram o de TikTok, ese mismo que se paró en el púlpito a predicarle a la iglesia. Escuche esto: a alguien que salió del mundo hace un mes, que no tiene todo el desarrollo que se requiere, lo agarramos y lo traemos y lo posicionamos ahí. Y hay que amarlo, claro, hay que amarlo, hay que alegrarse, claro, pero hay que tener cuidado de no usarlo. Y la Biblia dice: no se unan a yugo desigual. No se casen, no tengan comunión con eso, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y no puede ser que la iglesia no pueda identificar las tinieblas. ¿Qué cosa que no podamos identificar las tinieblas? Nunca vamos a lograr tener comunión si no logramos identificar primero lo que es tiniebla y lo que es luz. Es muy fácil tener relaciones y unirnos a yugo desigual. Entonces, cuando nosotros leemos esta palabra: no os unáis a yugo desigual, inmediatamente lo vinculamos con casarse, pero no, está hablando de todo. Usamos ese versículo para decirle a una jovencita que está queriendo salir con alguien que no es cristiano, para decirle: no hagas eso, pero ni siquiera lo entiende y por eso se rehúsa, por eso lo rechaza. Y yo he visto a personas casarse, escuche, yo he visto a personas casarse con alguien que tiene una creencia totalmente diferente, y estoy hablando de cristianos. Y he visto a creyentes ir a casarse en una religión diferente. Y eso yo no lo puedo entender. Y no estoy hablando de creyentes de un mes o de 3 meses. Estoy hablando de personas que han caminado con Dios por años. He visto a hijos de pastores, y le voy a decir algo que no lo va a creer, pero conozco a un pastor que se casó con alguien que cree totalmente diferente, una fe diferente.
Y entonces los hijos nacen y ahora los hijos están confundidos porque el papá tiene una fe, la mamá tiene otra fe. Y está bien, entendemos eso desde yugo desigual. No os unáis a yugo desigual. Cuando se vayan a casar, está bien, pero eso tiene una aplicación mucho más grande que eso. Y nos debe de llevar a nosotros a vivir una vida en la cual tenemos que tener un grado de entendimiento de que cada vez que nosotros nos estamos relacionando con alguien, pudiese ser que nos estamos uniendo en yugo. Y la escritura dice en 1 Corintios capítulo 15 verso 33, dice: no erréis. En otras palabras, si me permite ponerlo en mi versión, diría: no se confunda, no se engañe a usted mismo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y estas conversaciones a veces se traduce como amistad, a veces se traduce como relaciones. Pero lo que te estoy queriendo decir es que cada vez que tú estás unido a alguien, estás entrando en comunión con alguien. Y en esa comunión puede ser una comunión en luz o puede ser una comunión en tinieblas. Y si es en luz y te estás uniendo a alguien que tiene luz, eso hará que tú te vuelvas cada día más luz. Pero si te estás uniendo a alguien que esté en tiniebla, por eso es que la gente a veces dice: pastor, yo puedo tener amistades del mundo. Mire lo que dice para responderte eso que me estás preguntando. Porque hay algunos que creen que cuando decimos no os unáis a yugo desigual, que cuando decimos que no erren, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, pareciera ser que lo que nos están diciendo es que nos alejemos de todo el mundo y solo nos relacionemos entre evangélicos. Y eso no es lo que está diciendo. 1 Corintios capítulo 5 dice: os escribo, verso 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Mire lo que dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere. Mire que es otra cosa. O sea, lo que está diciendo aquí Pablo es: ustedes que están en el mundo, ¿y cómo hacemos? No le hablo a nadie. Hay algunos que han entrado en una paranoia que hasta saludar a alguien es malo. Pero estamos en el mundo. De alguna forma, cuando estamos en el trabajo, vamos a relacionarnos con algunas personas que tal vez puedan tener un nivel de maldad en cuanto a valores y principios que no compaginan con lo que nosotros creemos. Pero yo no puedo llegar al trabajo y decir: no me vuelvan ni a ver. Y entramos en ese estilo de vida. Y él está diciendo: no. Lo que yo les estoy diciendo es que hay algo que tienen que hacer en la iglesia, porque es dañino. Mire lo dañino que es cuando nosotros tenemos una relación con alguien pública. Vení un momento, Víctor. Imagínense, Víctor está aquí en la iglesia, viene todos los domingos, pero Víctor tiene 3 mujeres. Yo no puedo caminar. Yo no puedo caminar con él. Yo no puedo que él esté sentado ahí y hacerles ver a ustedes que hay un acuerdo entre nosotros cuando yo sé que él no está viviendo una vida agradable a Dios. Eso es lo que preocupa. Ese es el peligro en el que estamos hoy. No logramos ni la comunión, más bien lo que estamos es en un peligro de perversión de la comunión, creyendo que lo que estamos logrando es comunión. ¿Por qué le digo esto? Preste atención. Porque queremos ser inclusivos. La iglesia de hoy quiere ser inclusiva. La iglesia de hoy quiere presentarse como amistosa. Y sí somos inclusivos y sí somos amistosos. Amén.
Y sí queremos que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo, amén. Y son bienvenidos los adúlteros, los borrachos, los ladrones, todos los pecados más terribles que a usted se le pueda venir a la mente. Nosotros creemos que Cristo pagó por ellos en la cruz y su sangre nos redime de nuestros pecados. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso no hay tela de duda. Lo que a mí me preocupa es que ahora pretendamos hacer una comunión desde una plataforma que no es espiritual. Entonces hacemos carne asada, hacemos club social de esto, hacemos club social de lo otro, y comenzamos a hacer un marketing, un mercadeo, comenzamos a presentar frases y hacemos toda una estrategia. Pero esa estrategia nos va a dar una comunión aparente, pero no nos va a llevar a la verdadera comunión en Cristo. Porque la comunión nuestra no está basada en nosotros, no está basada en lo que nos conviene a nosotros, no está basada en lo que nos parece a nosotros, no está basada en nuestros intereses. Tiene un sentido más alto, está basada en Dios. Y entonces ahora con ese mensaje, ¿no?, inclusivo, ¿verdad? De que tu odio y no sé qué, hemos querido, sin darnos cuenta, hemos venido bajando la guardia. Y a mí me da tanta tristeza ver ministerios de adoración tan puros, tan extraordinarios, que de repente alguien les ofreció, que es famoso en el mundo, y ahora están necesitados y comparten una plataforma. ¿Y sabe qué es lo que he visto más comúnmente? Yo quisiera decir que es al revés, pero cuando se unen a yugo desigual y usted es luz, para que no te pongas malo, vos sos luz, Él es luz y yo soy tiniebla. ¿Sabe qué es lo que normalmente ocurre? Lo que normalmente no debería. Una cosa es evangelizar, una cosa es predicar, otra cosa es unirse. La Biblia dice: vayan y prediquen a todas las naciones, pero también la Biblia dice: no se unan. La mayoría de los casos, hermano, el borracho termina llevando al sobrio a la cantina. El adúltero termina llevando al fiel a la infidelidad. El ladrón termina llevando al íntegro al fraude. El sinvergüenza termina llevando al honesto a cometer actos vergonzosos. El diablo sabe eso. Entonces él en realidad lo que está atacando es la comunión de los santos, porque dice la Escritura que mejor son dos que uno. Cuando se une la luz, los hace más fuertes. Al diablo no le conviene la unidad de la iglesia, no le conviene la comunión de la iglesia, y está causando todo el daño que puede de muchas maneras. Y hoy la iglesia está bajando la guardia y hay una apostasía muy grande tomando lugar, y lo que viene es sin precedente. Y si nosotros no hoy no comenzamos a desarrollar el entendimiento correcto, no vamos a poder ver la obra de las tinieblas. Tenemos que aprender a identificar las obras de las tinieblas, y tenemos que cuidar nuestra salvación, y tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios, y tenemos que cuidar nuestra comunión entre nosotros. Y eso comienza con el evangelio y la santificación de nuestra vida, pero también el entendimiento de que yo soy santo como Él es santo, pero Él se presenta en la congregación de los santos. Es la congregación de los santos. Por eso es que la iglesia puede alcanzar la unidad, porque la unidad está basada también en la santidad, y Él habla a los santos. Cada escritura que nosotros vemos, la mayoría de las escrituras, Pablo escribe y dice: a los santos,
a los santos. Constantemente nosotros vamos a ver a los santos, a los santos. El evangelio está para conversión de aquellos que no creen en Dios, pero también el evangelio está escrito para que los santos sepan cómo vivir en comunión los unos con los otros, en santidad. Por eso la escritura dice mucho esto. A nosotros nos dice: no pongan manos con ligereza. ¿Sabe qué significa poner manos con ligereza? Es agarrarlo a alguien como él, ponerlo a predicar y no haberlo hecho con el entendimiento. No impongáis manos con ligereza, porque podéis participar de los pecados ajenos. Cuando alguien va a poner manos y dice: lo vamos a ungir como pastor, y yo le pongo las manos, lo que estoy diciendo es: yo metí mis manos al fuego por él. Y si las cosas no están bien, vas a participar de los pecados ajenos. Hay algo espiritual que se desarrolla y nosotros tenemos que cuidar esa comunión. Y es una comunión no basada entre nosotros. La comunión primordial está basada en Dios. Mire lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él. ¿De quién? ¿Están aquí? Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ahí está el evangelio. Es un evangelio que viene de Dios. Y el mensaje que hemos oído de él es este: que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él, escuche, si decimos, ¿cuántos tienen comunión con él? Dígame amén. Pero él cuestiona ahí. Juan cuestiona esa respuesta. Juan la cuestiona. Y mire cómo la cuestiona. Dice: si ustedes dicen que tienen comunión con él y andan en tinieblas, ¿qué cosa? ¿A quién le mentimos? A él no le podemos mentir. Si andas en tinieblas y no tomas distancia de las tinieblas, te estás mintiendo a ti mismo. Y me puedes mentir a mí, y nos podemos mentir entre nosotros. Si yo ando en tinieblas y pretendo aparentarte que soy luz, podemos estar juntos, pero no tener comunión, porque no tiene comunión la luz con las tinieblas. Y o él se arrepiente y se vuelve tiniebla, o yo me arrepiento y me vuelvo luz. Y en la mayoría de los casos, ¿sabe por qué en la mayoría de los casos es la tiniebla la que absorbe la luz? No porque la luz sea más fuerte, sino porque aquel que no puede ver las tinieblas, ya su luz está muy débil. Cuando alguien se une a las tinieblas, ya está evidenciando que su nivel de luz es muy bajo. O sea que la razón por que las tinieblas termina llevándote por el rumbo incorrecto es porque desde el momento que te uniste con la tiniebla, ya ibas débil, ya llevas las de perder, ya estás caminando por el camino incorrecto, ya tu descenso comenzó. Y el diablo simplemente te propició a alguien que te ayude a descender más aceleradamente. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos ¿qué cosa? ¿Se da cuenta? Si nosotros no aprendemos a sacar las tinieblas primero, jamás podremos tener comunión los unos con los otros.
Lo primero que hay que hacer es sacar las tinieblas. Una iglesia donde aún las tinieblas tienen lugar, muy difícilmente van a haber hermanos que tengan comunión unos con nosotros. Por eso es que hay iglesias que son conflictivas, llenas de chismes, de murmuración, de celos, de contienda. La razón de eso es que todavía las tinieblas no han salido. Y quiero decirle algo: todos, incluyéndome a mí, todavía tenemos algo de tinieblas que tenemos que echar fuera. Si usted no acepta esto, es parte de su tiniebla. Porque si usted no acepta el hecho de que todavía hay tinieblas en usted que necesitan ser echadas fuera, eso quiere decir que hay demasiado orgullo para ver aquellas cosas que todavía en nosotros necesitamos despojarnos. Y eso puede ser un punto de encuentro de nuestra comunión. Queremos ser luz, queremos que la luz de Cristo resplandezca sobre nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? No es un asunto de perfección, es un asunto de entendimiento, de madurez, de integridad, del secreto, de poder saber qué de tinieblas hay en nosotros todavía que necesita salir. Entonces, cuando hablamos de que vamos a tener comunión los unos con nosotros, la comunión en tu casa, o sea, las casas donde hay más luz son las casas donde mayor manifestación de comunión habrá. Las casas donde hay conflicto, hermano, y eso no necesita usted gran cosa para saber si su casa es un lugar de conflicto. ¿Cómo es tu casa? ¿Cómo es tu casa? Cuando no hay luz, no se mira las tinieblas. Vemos lo malo y no logramos ni siquiera identificar que hay algo malo ocurriendo en eso, porque nosotros mismos estamos llenos de tinieblas. La iglesia debe ser una iglesia que tiene comunión los unos con los otros, pero esa comunión no puede darse comprometiendo los valores, los principios, los mandamientos, lo que Dios estableció como un diseño para la iglesia. Y ahí nosotros tenemos que tomar decisiones. O vamos a ser populares, porque la popularidad, ¿sabe qué es ser popular? Popular es alguien que es agradable al pueblo. Un mensaje que está dirigido a agradar al pueblo. Nosotros como comunidad tenemos que decidir cuál va a ser el mensaje que vamos a predicar. Si va a ser un mensaje agradable al pueblo, agradable a los oídos, si va a ser un mensaje inclusivo, aun cuando se comprometan los valores de la palabra de Dios. Cada vez que usted lee en la Biblia los unos a los otros, cuando dice perdónense los unos a los otros, ¿sabe lo? Cada vez que usted lea los unos a los otros, está hablando de comunidad, está hablando de comunión, está hablando de unidad, está hablando de cómo nos vamos a relacionar. Y ahí nos habla de servicio, nos habla de consolación, nos habla de exhortación, nos habla de perdón, nos habla de cómo nosotros debemos mutuamente animarnos los unos a los otros. Comienza a hablarnos, y cada versículo que dice los unos a los otros es Dios enseñándole a la iglesia a través del evangelio
cómo mantener la comunión y cómo desarrollar la vida en común que tenemos. Hay una forma de tener comunión y la Escritura nos lo enseña. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque la única razón o la única forma que vamos a prevalecer en el tiempo, hermano, es si logramos alcanzar un grado de comunión, porque nos necesitamos. No hay tal cosa como un creyente que pueda lograrlo solo. Es vital. Por eso dice: anímense los unos a los otros, exhórtense los unos a los otros, sírvanse los unos a los otros, consuélense los unos a los otros. Todo eso dice: los dones del Espíritu conforme a la gracia que te ha sido dada, ministrelo a los otros. Y esa palabra ministrar es suplir necesidades. En otras palabras, tú tienes un don que puede suplirle la necesidad al otro, y esa necesidad puede ser física, puede ser espiritual, esa necesidad puede ser material, cualquiera que sea. Puede ser un consejo, una dirección, una palmada en el hombro que lo levante, puede ser un simple escucharlo a él. Pero hay algo que puede bendecir la vida de esa otra persona que tú cargas,